que si nosotros empezamos la carrera de Cristo no la podemos soltar, porque nos espera el carcelero. ¿Quién es el carcelero? El demonio. Nos vuelve a encarcelar. Entonces nosotros tenemos que orar, perseverar, vigilar y obedecer. Y hay que clamar mucho la obediencia porque venimos de un mundo de rebelión, de rebeldía. Yo estudié en una universidad donde se enseñaba el comunismo, que es la libre. Y yo pues ya no creía en casi nada. Pero cuando yo conozco al Señor fue maravilloso porque Dios hizo una gran obra en mi vida, me libertó. Me libertó, me sanó, me levantó y levantó a mi familia, hermano. Y espiritual, todas las áreas me levantó el Señor. Entonces, yo estoy contenta en esta noche poder compartir con ustedes algo de mi testimonio porque tengo muchas cosas que contar. En los 20 años que llevo en el Señor no me he apartado nunca de Dios. Y he estado con siervos que ya están chuecos y desviados y por eso el Señor me quebrantaba ayer en la oración, a gemir y a llorar, porque estas no son las alturas de que siervos, profetas de Dios que han profetizado mi vida, porque Dios me ha profetizado que me daba 2 profetas a las naciones, mis 2 hijos, que yo andaría predicándole a los gobernantes y así ha sido, a presidentes, a gobernantes, a magistrados de la corte, en donde he visto la gloria de Dios. Ha hecho milagros el Señor cuando hemos orado, cuando he intercedido. El Señor ha hecho cosas maravillosas para la gloria de Él, porque el único que hace milagros es el Dios viviente que nos ve. Entonces, el Señor, yo le dije, ay Señor, me vas a poner a compartir una palabra con mis hermanos. Bueno, entonces vamos a estudiar esta noche por qué los cristianos no celebramos la Navidad. Cristo no dejó la fecha en la Sagrada Escritura. Yo he leído más de 20 veces la Biblia, la he estudiado, me he graduado en teología, un poco de cosas, y yo no he visto que ahí esté establecido el nacimiento de Cristo. Está establecida la muerte de Él, porque lo que el Señor quiere es que nosotros abramos el corazón y lo invitemos a que more aquí en nuestro corazón y Él pueda crecer en nuestra vida y transformar nuestro carácter, nuestra vida, nuestro diario caminar y que podamos parecernos a Él y podamos ver la luz del Altísimo, del Dios viviente. Entonces, nosotros tenemos que tener muchas bases como columnas en nuestra vida y que los demás digan, oiga, ¿y usted por qué no celebra la Navidad con nosotros? Entonces, uno sin pelear y sin nada, uno les explica a las personas el por qué. Dios no dejó establecido la fecha de nacimiento de Jesús. Entonces, vamos a hacer un pequeño estudio de dónde proviene la Navidad, porque el mundo está feliz ahorita quemando voladores, haciendo cenas y tomando cerveza y ron y bailando. ¿Por qué? Y muchos que se dicen ser cristianos están involucrados. Y hoy que empecé la intercesión, yo iba a leer cuando empecé yo siempre digo, oiga Señor, pero ¿qué hago? ¿Cómo empieza la intercesión, Espíritu Santo? Háblame. Y yo iba a empezar la intercesión con una palabra que Dios me dio, Isaías 41:8, que siempre la oro, que es la protección de Dios sobre su pueblo Israel, y a mí me la ha dado muchas veces en oración para que yo la ore, que es hermoso. Isaías 41:8 es maravilloso, que es la protección también para su iglesia. Entonces el Señor me abrió la palabra justo en la contaminación de la doctrina de los fariseos. El Señor le recomendó a los discípulos que no se contaminasen de la doctrina de los fariseos y que mucho pueblo de Dios está contaminándose esta noche con esa doctrina pagana. Porque tenemos que tener mucho cuidado porque el camino del Señor es muy estrecho. Él dijo, mi camino es muy estrecho, muy pocos son los que lo hallan.
pero muchos son los que van por la puerta de la perdición. Y el camino del Señor es muy estrecho, hermanos, se lo dice una mujer que ha perseverado en el Señor, que ha sido fiel a Dios, que ha conseguido muchos favores del Señor, que si nosotros perseveramos en la oración, en la adoración, en el aprendizaje de la palabra, en la obediencia, el Señor es muy bueno y Él no tarda en responderle a sus siervos, a sus santos, a sus seguidores. Él es muy bello y misericordioso y generoso. Entonces vamos a tener un fundamento para que cuando digan, ay, venga, celebremos la Navidad, digan, yo no participo de la mesa de los demonios porque el Señor nos dice, no participéis de la mesa de los demonios, porque yo traigo juicio sobre las naciones, dice el Señor. Y si nosotros participamos, nos hacemos partícipes de ese pecado. Y viene juicio también contra nosotros, porque Dios, para Dios todos somos iguales. Y si somos sus hijos, el Señor dice que si somos sus hijos, nos azota si no le obedecemos, imagínense. Por eso hay mucho pueblo de Dios azotado, hermano. Yo estaba azotado por el Señor, porque desobedecemos y no le hacemos caso. A veces el Señor nos habla y no le obedecemos, hermano. Y Dios nos azota para que aprendamos la lección a punta de fuerte. Y no queremos que el Señor traiga juicio como predicaba el pastor Altucci, que es un hombre que Dios sacó también en la Universidad de México. Yo lo veo a veces en Enlace, porque Enlace también está muy torcido. Entonces, él dice, yo no quiero jamás que Dios me vuelva a azotar como me azotó, por no obedecerle. Y eso dicen gente que ya está en el Señor, muy cimentada en la palabra de Dios. Entonces, los que están empezando desde el Señor, yo les doy un consejo ya de una persona, una anciana del Evangelio de Cristo nuestro Señor, que no se pueden apartar, hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Dios es, así como es amor, Él es fuego consumidor, y con Él no podemos jugar. Entonces, tenemos que tener respeto por las cosas de Dios, temor. Al único que debemos temer es a Dios, porque es el único que nos puede echar en el infierno después de quitarnos la vida. El diablo a muchos le puede quitar la vida, pero él no tiene autoridad para echarnos en el infierno, porque él está en el infierno. Entonces, al único que debemos temer es a Dios. A Él si tengamos temor, como dijo el profeta Jeremías. Entonces, vamos a ver el significado de la Navidad. Dice, la palabra Navidad proviene de la palabra natividad, que viene del latín nativitatem, que significa nacimiento. El mundo religioso la aplica propiamente al nacimiento de Jesucristo. Esta fiesta en lengua inglesa se le llama Christmas, que quiere decir misa de Cristo, y es celebrada en la misma fecha. Esta enseñanza no es bíblica, porque no encontramos nada con relación a la Navidad como una celebración. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles nos hace mención a dicha fiesta, por lo cual se entiende que no la celebraron. Por consecuencia, ni la iglesia primitiva guardó esta fiesta. Pero entonces surge una incógnita: ¿de dónde proviene la Navidad? Bueno, la Navidad. La historia nos dice que al aceptar el emperador Constantino la doctrina de Jesús, de ahí en adelante empezó a cristianizar muchas festividades paganas. Constantino era un emperador de Roma y él supuestamente se convirtió a Cristo porque iba a una guerra y vio una cruz en el cielo, y entonces él llegó de la guerra a Roma y él dijo, no, yo vi a Cristo. Y entonces derribó todo la religión pagana que ellos profesaban, los romanos, y entonces él empezó a cristianizar todas las fiestas paganas. Aquí la vamos a ver. Consultando algunas enciclopedias en relación al origen de esta fiesta, nos dicen que era conocida no con el nombre Navidad, sino Saturnalias, celebrada por los romanos paganos
de los días 17 al 24 de diciembre y el 25 el nacimiento del dios Sol, imagínense. El dios Sol era un dios pagano. Entonces acomodaron el nacimiento de Jesús, al no encontrar la fecha en la Biblia, lo acomodaron al nacimiento del dios Sol que celebraban los romanos. Por eso viene y proviene la celebración de la Navidad de la Iglesia romana. En la enciclopedia Quillet dice: la Navidad no figura entre las primeras fiestas de la Iglesia antes del siglo V. El primer lugar donde se menciona una fecha de nacimiento de Jesucristo es en Egipto. San Clemente de Alejandría se asombró de que algunos teólogos egipcios hablaban no solamente del año, sino también del día en que ocurrió el nacimiento de Jesús, que suponían ser el 20 de mayo. Más tarde se creyó que Cristo había venido al mundo el 19 o el 20 de abril o el 6 de enero. La primera mención cierta del 25 de diciembre aparece en el calendario de Filocalus en el año 254. En la enciclopedia Barça dice lo siguiente: esta celebración se generalizó desde el siglo IV. Como no se conoce la fecha precisa del nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica adoptó finalmente el 25 de diciembre y cristianizó festividades paganas que en diversos pueblos se celebraban, como la fiesta del sol y los carnavales de Saturno. Imagínense eso. Qué cosa tan horrible, estar en esta hora nosotros y que celebrando la Navidad, cuando Cristo no dejó esa fecha, sino el nacimiento del dios Sol, del paganismo, un dios y una idolatría. En la enciclopedia de religión católica se menciona que no hay fundamentalmente una razón que favorezca la fecha en cuestión, ya que el que estableció esta fecha fue el Papa Julio I en el siglo IV, para quitar la enorme discrepancia que había en cuanto al tiempo de nacimiento del Hijo de Dios, porque unos creían que había nacido en mayo, otros en abril, otros en enero, etc. En la historia eclesiástica de Moshe se dice que se escogió como fecha de nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, porque en esta fecha la Roma pagana ya celebraba la antigua fiesta del solsticio de invierno, Natalie Solius Ivinci, que data de la tradición babilónica y que recordaba a Mitra, Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamus, hijo de Nimrod, que había nacido en la misma época invernal conocida hoy como Navidad. De ahí surgió la idea de unir el nacimiento de estos dioses con el nacimiento de Jesús. Esta fiesta, junto con otras, eran las más viles, inmorales y degeneradas que tanto desprestigió a Roma. Los demás días que forman la fiesta de Navidad fueron prestos para suplantar las Saturnalias y otras fiestas paganas. En la enciclopedia hispanoamericana, en el artículo de carnavales, dice así: la fiesta del carnaval es muy anterior al cristianismo. Su origen es indudablemente pagano. Los pueblos cristianos se apoderaron de muchos ritos, costumbres y fiestas paganas. En Grecia y en Roma se celebraban los bacanales o fiestas en honor a Baco, las Saturnalias en honor a Saturno y las Lupercales que se celebraban en el mes de enero en honor del dios Pan. En México la primera Navidad fue celebrada por el monje Francisco Fray Pedro de Gante, cuando apenas empezaba a erigirse la Nueva España de entre las ruinas de la Gran Tenochtitlán. A partir de allí se integraron a la tradición cristiana elementos del culto indígena prehispánico, como el nacimiento del dios Huitzilopochtli en el mes de diciembre. Con estos comentarios nos podemos dar cuenta que esta celebración es una fiesta totalmente pagana, porque la Iglesia romana tomó esta fiesta de las culturas paganas.
La Biblia nos dice, no sigáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Vanidad son obra vana, el tiempo de su castigo perecerán. Jeremías 10, 2, 3 y 5. Ustedes lo pueden anotar, si quieren lo leen en su casa para no sernos tan extensos. Versión Torres Amat. Este es el castigo de los que siguen mandamientos de hombres y leyes que Dios no ha mandado. Amado hermano, juzgue correctamente y ve si esta fiesta es bíblica o es costumbre puesta por la Iglesia romana. Cristo decía, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres. ¿Cuándo nació Jesucristo? En el Daniel 9:27 dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolador. Jesucristo a la edad de 30 años fue bautizado. Lucas 3:22. Realizó su ministerio durante 3 años y medio, cumpliéndose así lo de que Daniel profetiza. La semana tiene 7 días y la mitad de la semana son 3 días y medio. Días proféticos. Números 14:34. Cristo, después de sus 3 años y medio de predicación, muere a la edad de 33 años y 6 meses. Muere el día 14 de Nisan, o Aviat, primer mes del calendario religioso judío, que corresponde aproximadamente a abril. Si contamos los 6 meses faltantes para que Cristo cumpliese sus 34 años, nos llevaría al mes de octubre, pero jamás al mes de diciembre. No se sabe el día, pero la Biblia sí nos indica aproximadamente el mes. Por eso no se sabe cuándo nació Cristo. Y nosotros no podemos participar de lo que la Biblia no dice. Porque el Señor dice que el que le añada o le quite a la palabra de Dios, Él lo borrará del libro de la vida. Y si no estamos inscritos en el libro de la vida, el Señor nos va a enviar al infierno, hermanos. Eso lo dice Apocalipsis. Tenemos que cuidar mucho la salvación y estar con los ojos abiertos y orar mucho para que el Espíritu Santo nos revele siempre si estamos haciendo cosas que no son de Dios o si estamos haciendo cosas que son de Dios. Eso hay que orar muchísimo, hermanos, porque el Señor nos dijo, tienen que orar. Él nos vino a advertir dónde estamos. Esto es un cautiverio, hermanos, y en donde gobierna es el diablo. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo con él, ahí sí peor, porque nos va más mal porque ya conocimos al Señor. Sigamos. En el libro de Esdras 10, 7, 9, 13 dice, e hicieron pasar pregón por Judá y por Jerusalén y todos los hijos de la transmigración que se juntasen a Jerusalén. Así todos los hombres de Judá, de Benjamín, se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días a los 20 del mes noveno. Se habla del noveno mes del calendario judío que se llama Kislev y que de acuerdo con la versión de Sconfield dice corresponde a diciembre. Y sentóse todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios temblando por motivo de aquel negocio y a causa de las lluvias. Hacia el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no hay fuerza para estar en la calle. Los pastores y su ganado no se podían mantener a la intemperie en la época del año, cuanto más el niño Jesús que al acostarse en un pesebre en pañales, Lucas 2:12, Jesús mismo atestigua la rigidez del invierno de la tierra de Israel. Es decir, que él no pudo nunca haber nacido en diciembre porque hay un frío en Israel tenebroso. Yo que estuve en Europa varios días, varios meses, es tan diferente Europa a nosotros, es otro mundo tan distinto. Los fríos son algo tenebrosos. Aquí vivimos en un paraíso muy grande que es Colombia. Por eso necesitamos orar mucho para que el Señor nos ayude y no vengan a robarnos las riquezas que ya nos las han robado, pero que no las terminen de robárnoslas y nos dejen en la calle, hermanos, por la idolatría, porque eso trae su maldición. Dice, orad pues que no os
acontezca vuestra huida en invierno. Marcos 13:18. Por lo tanto, Cristo no nació en diciembre, nació en otoño, tercera estación, dice el historiador. Por todos estos datos concluimos que las fiestas de la Navidad y las posadas tienen su origen en el paganismo. La Biblia nos aconseja: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Origen del árbol de Navidad. Dicen algunas fuentes que antiguamente había un hombre llamado Nimrod. Este nació precisamente el 25 de diciembre y se dice que este hombre es el mismo que aparece en el libro de Génesis 10, 8 y 10. Dicho nombre se unió con su madre, que se llamaba Semiramis. De esta unión nació un hijo que se llamó Tamuz. Ezequiel 8:14. Cuando Nimrod murió, su madre esposa es quien lo sepultó. Pero al paso del tiempo creció un árbol en donde éste había sido sepultado. Semiramis comenzó a enseñar a que su hijo esposo había encarnado en ese árbol, y cada día de su natalicio visitaba su tumba y llevaba un sinnúmero de dones, colgándolos en ese árbol. Esta doctrina se propagó por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Shinar, que posteriormente se llamó Babilonia. De esta forma vino a existir el árbol del natalicio de Nimrod. Lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de este hombre que fue más malvado y pecador. Génesis 10, 8, 10. La decoración del árbol se puede rastrear en los romanos, que ponían máscaras de baco en las ramas de los árboles. Creían que las máscaras los protegían. También colgaban chucherías en los árboles para celebrar el Saturnal, el festival del dios de las cosechas. Las campanas, las frutas y otras decoraciones que se emplean en la actualidad han evolucionado a lo largo de los siglos, demostrando con esto que esta fiesta está fundada en las tradiciones de hombres y no en la divinidad de Cristo. Se cuenta otra leyenda de 3 árboles que estaban cerca del pesebre: el olivo, el dátil y el pino, para honrar al recién nacido. El olivo dio su fruto, la palma dio sus dátiles, pero el pino no tenía nada que dar. Unas estrellas que observaban desde arriba bajaban de los cielos y se postraban sobre sus ramas para servir a ofrenda. Este es supuestamente el origen del árbol decorado. Es decir, que también no podemos vestir ningún árbol porque eso proviene de una cosa pagana muy horrible. Nimrod fue un hombre perverso y su madre, Semiramis, cuando queda sola y lo desposa con ella, él se muere, y entonces de ahí, donde está la tumba de él, nace ese árbol y empieza ella a creer que él reencarnó y que por eso ese árbol estaba ahí en la tumba de su hijo, esposo. En la primera fiesta de Navidad los romanos usaban árboles de pino por doquier para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol en forma de fuego. Esto se basaba en una vieja leyenda bíblica, babilónica. Durante una noche, un árbol verde se desarrolló en un tronco muerto. Esto significaba que el dios Sol Nimrod, tronco seco, reencarnó en Tamuz, árbol verde, cuando su madre Semiramis lo dio a luz en esa noche. Los romanos colgaban del árbol cerezas rojas que después fueron esferas como símbolo del dios, que es lo que se cuelga en los arbolitos de Navidad, pura esfera. A esta costumbre se agregaron las de los germanos y celtas, que aportaron a las fiestas sus abetos y luminarias, y que tradicionalmente habían servido para ahuyentar a los espíritus malignos en las llamadas noches rigurosas, 25 de diciembre al 6 de enero. De los países sajones se adoptó la costumbre de colgar toda suerte de regalos y golosinas. Esta costumbre proviene de Alemania, donde el misionero inglés Bonifacio sustituyó en el siglo VIII
los sacrificios que se hacían a la encina sagrada de Orib por un pino adornado en homenaje al niño Jesús. La idea original de montar un nacimiento fue de San Francisco de Asís, imagínense dónde viene. Cuando en 1223 en el bosque de Grecio, junto a hombres y animales para escenificar la Navidad de Jesús en vivo, los belenes o nacimientos se popularizaron en España a principios del siglo XVIII, de donde pasan a México. Hacia 1878 aparecen los primeros árboles de Navidad, con lo que decaen los pesebres. Estos resurgen durante la década de 1930 a 1940, cuando se realiza la tradición casi abandonada. ¿La Biblia nos autoriza esta enseñanza? No, la Biblia no nos autoriza esto, ya que en el libro de Deuteronomio 16:21 dice: no plantarás bosques ni árbol ninguno cerca del altar del Señor Dios tuyo. El propósito actual del árbol de Navidad no es otra cosa que adorar, y no tiene ninguna relación con el nacimiento de Cristo. Como ya dijimos, esta costumbre vino de la madre de Nimrod, llamada Semiramis, y así pasó a muchos otros países como Egipto, Roma, Babilonia. En estos lugares le llamaban Baal, Tamar, de manera que a los verdaderos hijos de Dios se les tiene prohibido por el mismo Dios poner este árbol. Jeremías 10:2 dice: no sigáis al camino de las gentes, porque tú eres pueblo sabio y entendido. Deuteronomio 14:2. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Si no tenemos sabiduría, dice el Señor que debemos pedírsela a Dios, que Él nos da la sabiduría de Dios, no es la del hombre que es perverso y maligna. Eso dice el Señor. Tenemos que clamar sabiduría, como clamó Salomón cuando Dios lo hizo rey, el hijo del rey David. Él dijo: uy, ¿y ahora yo qué hago siendo rey en reemplazo de mi padre? Y se puso a adorar a Dios y a clamarle sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Dice que el hombre más sabio que ha existido sobre la humanidad es el rey Salomón, que dejó los proverbios, los cantares, dejó muchas cosas hermosas para la enseñanza de nosotros. En todo lo que hemos considerado no hemos leído nada en la Biblia en relación a esta fiesta pagana. Esta fiesta lleva una relación con la mentira, y que a continuación exponemos. Santa Claus. Se dice que en el siglo V existió un hombre llamado San Nicolás. Eso lo acabo de ver por el canal. Yo tengo un canal de Alemania y estaban explicando el origen de Santa Claus. Y lo que dice este historiador es la realidad, porque ahí lo explicaron también. San Nicolás, este hombre era un obispo de Mira, el cual era honrado por los latinos y griegos el 6 de diciembre. Una leyenda cuenta que San Nicolás era un hombre muy caritativo, el cual llevó juguetes en secreto a 3 niñas cuyo padre quería lanzarlas a la prostitución por no poderlas mantener. Este personaje llegó a ser en Rusia el patrón de los niños, las vírgenes, los marineros, viajeros y los estudiantes. De este personaje es de donde se originó Santa Claus. Imagínense dónde vienen todas estas locuras. Papá Noel o viejo pascuero es una leyenda proporcionada por Holanda, y estos a la vez lo obtuvieron de Deme, Turquía, antes Mira, y lugar donde comenzó la leyenda, y también lo de los regalos en secreto. Al paso del tiempo fue transferido a Christmas, y de ahí a la asociación de Santa Claus y de la Navidad. Todo esto es mentira, con lo cual las personas envenenan la mente de sus hijos, ya que quieren asociar. Así que Cristo le llevaba juguetes. Sin embargo, leyendo los primeros capítulos de Mateo y de Lucas, no encontramos nada acerca de esta tradición. En Éxodo 23:7 dice: no matarás al inocente. Sin embargo, con todas estas mentiras se está matando a la fe de muchos niños inocentes, porque se les está engañando.
con las falsedades que son costumbres de los padres, como duérmete, porque en esta noche viene Santa Claus en un trineo lleno de regalos y te va a traer sus regalos y los juguetes que le pediste. Ahora bien, cuando un hijo miente